Hola, el reto de hoy se llama Queue Using Two Stacks. En este reto nos mencionan que tenemos que utilizar una estructura de datos que se llama cola. Estas colas son como arrays o como listas, pero su funcionamiento es del tipo FIFO, First In, First Out. Eso significa que los elementos que se van añadiendo a la cola o al array, a la lista, en el orden en que se agregan los elementos es en el orden en que van a salir los elementos. Digamos, el primer elemento que se agrega, independientemente de si son números, por ejemplo, si primero agrego un 5, luego un 1, luego un 3, luego un 8, el primer elemento en salir de esa lista va a ser el 5, porque es el primer elemento que entró. Entonces, digamos que yo tengo una cola, agrego el 45, luego agrego el 15, luego agrego el 20 y luego agrego el 7. Esta es mi cola. El primer elemento que entró es el 45, va a ser el primero en salir, luego el 15, luego el 20 y luego el 7. Entonces, una cola básica tiene las siguientes operaciones que sería encolar y desencolar. Encolar es agregar un elemento al final de la lista y desencolar, eliminar el elemento que está al inicio y retornar qué elemento es. En este reto lo que nos piden es que implementemos una cola que va a tener tres operaciones de tipo uno, 2 y 3. Entonces, la operación de tipo uno significa que vamos a encolar un elemento. Siempre que hagamos una operación de tipo uno, el uno va a venir acompañado de otro número, que podría ser 5, 10, etcétera, cualquier número que es el que vamos a encolar en nuestra cola. La operación tipo 2 es para desencolar el primer elemento que esté en la cola y la operación tipo 3 es únicamente para imprimir el elemento que está al inicio. La operación tipo 3 solo va a imprimir, no va a desencolar. Entonces nos piden crear una función en la que tenemos que leer la primera línea que va a contener un número n, digamos. Entonces ese número nos va a indicar cuántas líneas vienen a continuación. Si por ejemplo recibimos un n5, significa que luego vamos a tener que leer 5 líneas. Si tuviéramos un n igual a 20, tenemos que leer 20 líneas y así. Entonces, cada línea siguiente a la primera va a contener un tipo de operación, que son las que vimos antes, operación tipo uno, 2 o 3. Y como salida tenemos que imprimir en pantalla los números que corresponda siempre que detectemos una operación de tipo 3. Veamos un ejemplo. Entonces vamos a recibir el número 10 o un n igual a 10. Eso significa que de aquí en adelante tenemos que leer 10 líneas o 10 operaciones. Vamos a leer la primera operación, que va a ser en este caso de tipo 1 y trae acompañado un 42. Eso significa que tenemos que encolar el número 42. Luego leemos la siguiente línea, es una operación de tipo 2. Esto significa que tenemos que desencolar el primer elemento. En este caso es el 42. Luego recibimos otra operación de tipo 1, tenemos que encolar el número 14. Luego leemos la siguiente operación y dice que imprimamos el primer elemento. Entonces vamos a imprimir el número 14, pero no lo desencolamos. La siguiente operación tenemos que encolar el número 28. Nuestra cola ya tiene dos elementos. La siguiente operación es nuevamente imprimir el primer elemento. Imprimimos el 14 otra vez porque no lo hemos eliminado, entonces sigue siendo el mismo primer elemento de la cola. La siguiente operación tenemos que encolar el número 60. La siguiente operación tenemos que encolar el número 78. Entonces nuestra cola ya tiene cuatro elementos. La siguiente operación dice que desencolemos el primer elemento. Eliminamos el 14. La siguiente operación dice que desencolemos el primer elemento. Desencolamos el 28. Entonces aquí ya terminamos de leer nuestras 10 operaciones y nos damos cuenta que imprimimos dos veces el número 14 y nos quedaron dos elementos en nuestra cola. Entonces la solución que yo voy a aplicar es la siguiente. Voy a leer la primera línea del texto que voy a leer, que voy a recibir, lo voy a asignar a una variable n, luego voy a hacer un ciclo que va a ir desde 0 hasta n para leer esa cantidad de operaciones. Dentro de ese ciclo yo voy a ir leyendo cada operación. Cada operación, cada lectura se va a leer como un string. Entonces voy a separar ese string en dos partes. Cuando sea una operación de tipo 1, voy a leer la segunda parte, que sería el número que yo voy a encolar en la lista. Y cuando sea operación tipo 2 y 3, pues únicamente la primera parte es la que voy a utilizar para saber que tengo que desencolar o imprimir. Entonces vayamos al código a resolverlo.
Acá ya estamos en HackerRank. Podemos ver la descripción de lo que es una cola, la descripción de la función que nos solicitan, las operaciones que nos indicaron, algunos constraints, el ejemplo que vimos anteriormente, la salida y la explicación. Y si nos fijamos en la sección de código, está en blanco. Si nos recordamos de los retos que hemos visto antes, siempre ya nos dan una pequeña porción de código en el que solo nos piden implementar una función en específico, pero todo lo demás, los llamados, etcétera, ya están. En este caso, la pantalla está totalmente en blanco, entonces tenemos que escribir código desde cero. Entonces, empecemos. Lo primero que vamos a leer es nuestro n o nuestro número de operaciones que vienen en la cola. Vamos a crear la variable n y vamos a leer. Para leer la línea usamos el comando input, pero este comando siempre todo lo que lee lo lee como string y nosotros necesitamos que nuestro n sea número, entonces lo vamos a convertir a entero. Luego vamos a inicializar una variable queue o cola como un array vacío porque es el array que vamos a usar para ir insertando y eliminando y haciendo todas las operaciones que se nos indique. Ahora hagamos un ciclo for para ir desde 0 hasta n y leer todas las líneas que vienen en esta cola. Luego vamos a leer la primera, bueno, la línea, usamos el comando input. Si fuera una operación de tipo 1, va a venir algo así. Vamos a recibir como dos partes en una sola línea. Entonces, para eso vamos a hacer un split. Y para hacer el split vamos a usar un espacio en blanco. Ok, ya tenemos, entonces esto lo que nos va a generar es, por ejemplo, en la posición 0 vamos a tener el número 1, 2 o 3. Y para operaciones tipo 1, en la posición 1, lo que nos va a generar es el X. Y para las operaciones tipo 2 y 3, acá no habría nada, pero como no lo necesitamos, no nos representa ningún problema. Entonces ahora validemos. Si la operación es de tipo 1, entonces vamos a encolar el elemento. Y para eso usamos el comando append. ¿Y qué elemento vamos a encolar? El elemento que está en la posición 1. Listo. Luego vamos a validar si es de operación tipo 2. Y si fuera eso, vamos a usar el comando pop. Este comando pop lo que hace es eliminar y retornar el último elemento de la cola. Pero como nuestra cola es first in, first out, le vamos a decir que nos elimine o que nos haga pop del elemento 0. Y si nuestra operación no fuera tipo 1 ni tipo 2, significa que es tipo 3. Y lo que vamos a hacer es imprimir únicamente el elemento que está al inicio. ¿Y qué elemento está al inicio? El elemento 0. Listo, probemos. Y pasamos nuestro caso de prueba. Hagamos Submit Code. Y listo, pasamos todos los casos de prueba. Te espero en el siguiente reto.